El extraordinario. Extraordinarium. ¿Todos con el casco puesto y los cinturones? Venga, que hay que salir de aquí cuanto antes. Estamos en un desierto de Jordania y es el año 1917. Lo vemos desde este pliegue espaciotemporal al que llegamos por un error de Andreu, el diseñador de sonido de este podcast. Él creó un agujero de gusano para que en el capítulo anterior pudiéramos asistir a los orígenes de las vacunas. Y gracias a ese pasadizo espaciotemporal pudimos viajar al Imperio Otomano de 1718 y a la Inglaterra de 1796. Conocimos a la fabulosa Lady Mary Montagu y vimos cómo ayudó a introducir la variolización en Europa, ese método que utilizaban para inmunizar a la gente antes de las vacunas. También estuvimos con el médico Edward Jenner y sus primeras vacunas contra la viruela, y ahí permanecen los dos británicos. Si quieres conocerlos, están eternizados en el capítulo 4 de vacunas. Nuestro siguiente plan era asistir a los inicios de las campañas de vacunación y para eso tenemos que viajar a la España de 1807 y al Nueva York de 1947. Y a ver si ahora Andreu da por fin con el agujero de gusano bueno, porque aquí, asfixiados de calor, viendo ahí a lo lejos a Lawrence de Arabia, no hacemos nada bueno. Venga, vámonos. Oh, venga, vámonos. Tanto viaje ha roto máquina. Estoy intentando poner en marcha y no funciona. Creo que hace falta un toque profesional. Ahora sí. Venga, vámonos. Vacunas. De los primeros intentos en el siglo XVIII a los grandes hitos de hoy. Un podcast de Ricardo Cubedo y Mar Abad. Ahora sí, hemos llegado al puerto de La Coruña y vemos un barco llamado María Pita. Está a punto de zarpar hacia América y va con un propósito inédito en la historia. Pero mejor que te lo cuente el doctor Ricardo Cubedo. Cubedo es médico especialista en oncología y divulgador científico desde hace 20 años. Y él va a ser nuestro guía por este primer pasadizo espaciotemporal. En 1796, en Inglaterra, Edward Jenner realizó la primera vacunación contra la viruela. Y solamente 7 años después, Javier Balmis estaba organizando la primera campaña de vacunación masiva internacional. Es más, la primera campaña internacional de salud pública de la historia de la medicina. En las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá había una epidemia de viruela durísima. A principios del siglo XIX, estos territorios pertenecían al Virreinato de Nueva Granada y estaban bajo el mando de España. La situación de aquella parte de América era dramática y al médico y cirujano Javier Balmis le entraron las prisas. Había que hacer algo de inmediato. Y como era el doctor personal del rey, Carlos IV, le propuso la idea de emprender una campaña de vacunación por todo lo alto. El rey había sido golpeado por la viruela porque su hija, la infanta María Teresa, había fallecido con 4 años de edad. Así que Javier Balmis no lo tuvo demasiado difícil para convencer a Carlos IV para que patrocinara la que se llamó Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, aunque todo el mundo la conoce como Exploración Balmis. Y no se proponía nada más ni nada menos que vacunar contra la viruela a todo el Imperio Español, a toda Sudamérica y a las posesiones asiáticas en Filipinas, porque en aquellos lugares la viruela campaba por sus respetos y morían muchísimos indígenas, muchísimos colonos, muchísimos trabajadores
Y aparte de la cuestión humanitaria, pues tenía un impacto muy, muy grande en las arcas del reino. El 30 de noviembre de 1803 partía del puerto de La Coruña un barco con destino a San Juan de Puerto Rico. La expedición Falmis fue una circunnavegación. Entre 1803 y 1806 se embarcaron un par de docenas de personas y dieron la vuelta al mundo, vacunando personas. Vacunaron la increíble cifra de 250.000 de personas. Y de esa expedición surgieron otras subexpediciones que vacunaron a muchísimas más, pero directamente vacunaron a 250.000 de personas. Ahora oímos hablar de este viaje y de esta cifra en frío y decimos, pues vale, muy bien. Pero es que en 1803 no tenían transatlánticos con neveras frigoríficas ultrapotentes donde podían guardar las vacunas. Tenían que apañárselas de un modo muy distinto. Para empezar, no se sabía que existían ni los microbios. Lo único que se sabía es que si se inoculaban a las personas sanas con pus de la viruela de las vacunas, no padecían la viruela humana. ¿Y cómo mantienes el pus? El pus, ese líquido espeso de color amarillento verdoso que sale de un tejido inflamado y que está formado por suero, leucocitos, células muertas y otras sustancias de ese pelaje. Ellos sabían perfectamente que el pus solamente duraba unos días. No sabían que era a causa de que había un virus que se degradaba. Pero el caso es que sabían que si se almacenaba el pus y se usaba 2 semanas después, no servía absolutamente para nada. Ese pus procedía de las pústulas o las pequeñas heriditas de las personas que se habían contagiado de la viruela vacuna, la viruela que padecían las vacas. El pus de las pústulas de la viruela vacuna era mucho mejor que el de la viruela humana, porque inmunizaba igual, pero la reacción que provocaba en la persona vacunada era mucho menor y además se evitaba que pudiera ocasionarle una viruela grave o incluso mortal. La manera de conservar el pus para vacunar en aquella época era recogerlo de las pústulas de personas que se las había inoculado, se empapaba algodón en rama, se emparedaba entre 2 láminas de cristal, se sellaban los bordes con cera y eso valía como mucho una semana. Pero el viaje a América duraba varias semanas. Esos paquetitos de pus llegarían ya pasados y no servirían para nada. Y tampoco podían irse para allá y ponerse a buscar vacas. Porque no había vacas. Y desde luego tampoco se podían llevar en un barco tan pequeño las vacas suficientes como para sembrar de viruela vacuna el continente americano. Entonces, solamente había una manera de llevar la vacuna y era dentro de personas. ¡Ay, mi madre! Javier Balmis seleccionó a 22 niños huérfanos de entre 3 y 9 años de la Casa de Expósitos de La Coruña, también de la Casa del Amparo de Madrid y de Santiago de Compostela. Eran niños sanos, eran todos varones. Imaginaros niños huérfanos de 3 a 9 años que los sacan del orfanato y los meten en un barco rumbo a América para infectarlos de la viruela vacuna e ir manteniendo vivo lo que hoy sabemos que era un virus, entonces era pus, durante todo el trayecto. Escuchar esto hoy nos puede resultar muy salvaje, pero entonces era puro afán científico. Era la ambición de acabar con una enfermedad horrorosa, la viruela, y lo hicieron con el rigor que mandaba la época. Los textos de las leyes que se redactaron en aquella época para embarcar a los niños son muy divertidos de leer. A los niños, y esto lo voy a leer porque me llena de ternura, a cada niño se le daba un atillo con 2 pares de zapatos, 6 camisas, un sombrero, 3 pantalones con sus respectivas chaquetas de lienzo, otro pantalón de paño para los días más fríos, 3 pañuelos para el cuello, otros 3 para la nariz, un peine, un vaso, un plato y un cubierto. Y con eso estos niños embarcaban en el barco rumbo a América.
Y entonces empezaba la cadena humana que sustituía las cámaras frigoríficas para que la pus destinada a inmunizar a la población se mantuviera en buen estado. La manera de hacerlo era hacer unos cortecitos con una lanceta o bien raspaban como si te arañaras al caerte de la bicicleta hasta que veían un poquito de sangre, o hacer unos cortecitos o raspar, y entonces con un hisopo, con una gasa empapada en el pus que habían sacado del eso, te lo ponían por encima y ya está. Y se suponía que eso te infectaba. Era el sistema de brazo a brazo. Y es una copia exacta de cómo se hacía la variolización en Turquía, según lo describió Lady Montagu. Aunque ya hacía 7 años que en Europa habían dejado la variolización porque tenía más riesgos que la vacuna. Al variolizar a una persona, le introducían un poco de pus sacada de las úlceras de un individuo enfermo de la viruela humana. En cambio, con la vacuna, le introducían pus de las úlceras de una persona que se había infectado de la viruela vacuna, la viruela de las vacas, y esta pus ya no tenía ningún riesgo. Inmunizaba y no había ningún peligro de que a alguien se le atravesara el tratamiento inmune y acabara en el otro barrio. A los niños se les vacunaba con la viruela vacuna y los niños desarrollaban unas pústulas y se curaban y quedaban vacunados. Lo que pasa es que se vacunaba a 2 niños con la previsión de que alguno de ellos pudiera morir. De hecho, un niño de los niños murió durante la travesía, no de la viruela, sino de otra enfermedad. Y cuando los niños se estaban curando, se cogía el pus de esas vacunas y se le pasaba a otros 2 niños, y así calculaban que los últimos 2 niños iban a llegar a América con pústulas, con pus, que iban a servir para empezar a vacunar nada menos que a 250.000 personas. En aquel barco viajaron algunas personas que hace unos años no nos sonaban de nada, pero que ahora nos empiezan a resultar familiares porque llevamos un tiempo escuchando su nombre. Uno de ellos es Javier Balmis. Cuando llegó la pandemia de la COVID-19, el jefe de Estado Mayor de la Defensa encargó a las fuerzas del Ejército Español una misión especial destinada a desinfectar las estaciones, los puertos y los aeropuertos, y además a producir gel hidroalcohólico, paracetamol y antivirales. Esta misión se llamó Operación Balmis en recuerdo de este médico y la presentaron así. La misión de las Fuerzas Armadas en esta crisis sanitaria ha sido bautizada con el nombre de Operación Balmis, como homenaje a la expedición humanitaria que lideró Francisco Javier Balmis entre 1803 y 1806. El propósito de aquel grupo era acabar con la mortalidad infantil que el virus de la viruela estaba originando en los territorios de ultramar. Otro nombre que ha vuelto al presente es Isabel Zendal. Muchos lo oímos por primera vez cuando presentaron en Madrid un centro para crisis pandémicas, el Hospital Enfermera Isabel Zendal. En aquella época no existía tal cosa como una enfermera, apenas existía tal cosa como un médico, pero era la encargada de cuidar a los niños, entre los cuales iba su propio hijo adoptivo. De hecho, el primer niño que se inoculó fue su propio hijo. El viaje salió como habían planeado. El pus para inmunizar a los habitantes de América llegó en perfectas condiciones y empezaron con la campaña de vacunación más ambiciosa que podía imaginarse. Isabel Zendal se quedó en América el resto de su vida y todos los niños también. A todos se les buscaron familias adoptivas, a todos se les proporcionaron becas de estudio. El barco María Pita, con su misión de vacunar a todo el que pillara, había estado en las Islas Canarias y en las actuales Venezuela, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Ecuador, Perú y México. Después pasaron a Filipinas, ya se habían hecho tan famosos que les llamaron de China, siguieron navegando hasta China, inmunizaron a Macao y a Cantón, que entonces eran colonias portuguesas, y finalmente volvieron a España. Y el proceso era el mismo. El barco partía con 2 personas a las que inmunizaban y antes de que se curaran tomaban su pus y la pasaban a otras 2 personas. En el primer lugar iban consiguiendo más probetas humanas, es decir, porque los niños ya se habían inmunizado. Entonces, con los 2 últimos niños, en cada lugar, pues empezaban a vacunar a más gente y se llevaban embarcados a niños o adultos
pues que hacían el mismo procedimiento hasta el siguiente punto de arribada y con las pústulas de esas personas vacunaban a los siguientes porque no había manera. Hasta mucho tiempo después no hubo manera de conservar vivos los gérmenes, de ninguna manera. Esta expedición navegó durante años. Atravesó el Atlántico y el Pacífico con todas las penurias de los barcos de entonces. ¡Arriad velas! ¡Poner a los niños a salvo! Y los oleajes, y los ventarrones, y las tormentas eléctricas que te matan del susto. Todo para librar a millones de personas de la viruela y, a menudo, de la muerte. Hay una película dirigida por Miguel Bardem sobre todo esto, se llama 22 ángeles. Y realmente es la historia de la primera campaña mundial de vacunación. Y yo creo que para hacerse idea de lo que era, solamente 7 años después de que se describiera la primer episodio de vacunación y mucho tiempo antes de que alguien descubriera no ya los virus, sino la existencia de los microbios. Los padres de la teoría de los gérmenes, Louis Pasteur y Robert Koch, ni siquiera habían nacido. A principios del siglo XIX nadie conocía el inmenso mundo microscópico que convive con los humanos. Escucha de qué forma tan bonita lo cuenta el microbiólogo Paul de Kruff en su libro Cazadores de microbios. Nadie había conseguido demostrar al mundo que unos míseros animales podían hacer un trabajo útil que no estaba al alcance de las más complejas máquinas de vapor. Y no había el menor indicio de que aquellos desgraciados microbios pudieran matar a millones de seres humanos misteriosa y silenciosamente. De que fueran asesinos mucho más eficientes que la guillotina o los cañones de Waterloo. Vamos a dejar aquí la expedición Balmis, que anda muy ocupada vacunando a la población de Macao y Cantón, y nos vamos a ir a Nueva York. En 1947, una epidemia de viruela asoló la ciudad y tuvieron que organizar una campaña de vacunación deprisa y corriendo. El virus como loco, todos enfermando como locos y los sanitarios vacunando como locos hasta conseguir la inmunidad de grupo en tiempo récord. Y aquí nos despedimos del Dr. Cubedo. Él va a tomar el agujero de gusano que lleva al presente porque anda ocupado y aún tiene que preparar el capítulo 6 de vacunas. Y nosotros vamos a tomar un pliegue espacio-temporal que nos pilla más a mano. Vamos al año 1947 y vamos extremadamente protegidos porque la viruela es muy contagiosa. La podríamos pillar mediante las gotitas de saliva, como la COVID-19, y también por la ropa y por las sábanas. Así que nada de hoteles y nada de irse de saldillos. Venga, casco y cinturón, que nos vamos a Nueva York. Año 1947. ¡Madre mía! ¡Cuánto gorro! ¡Y qué chaquetas! ¡Qué elegancia la de esta gente! Y nosotros, en el siglo XXI, todo el día en pijama y chándal. Allí hay una cola de gente esperando frente a un centro de vacunación. Vamos a acercarnos. Pero ahora, ¿quién nos cuenta qué está pasando aquí? Ya lo tengo, el periodista Giulio Piantadosi. Él contó esta campaña de vacunación en El Confidencial. Vamos a recordarla con él. En 1947 la viruela era una enfermedad grave, mortal y sobre todo era muy contagiosa. Todavía no estaba erradicada. No estaba erradicada, pero estaba mucho más controlada que en los siglos anteriores. Antes, la viruela mataba más que las guerras. Nueva York parecía estar limpia de viruela hasta que un día un neoyorquino que acababa de volver de vacaciones de México empezó a sentirse mal. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que fue ingresado a un hospital y en el primer momento los médicos no sabían cuál era la enfermedad y entonces pues, no consiguieron detectar que se trataba de viruela. El paciente murió el 10 de marzo de 1947 en el Hospital de Enfermedades Infecciosas de Nueva York. ¿De qué? No tenían ni idea.
aunque pronto salieron de dudas. A los pocos días, 2 pacientes que habían estado en la misma planta que el fallecido tuvieron que volver al hospital, pero no por una recaída. Ahora venían por otro motivo. Los 2 tenían síntomas de la viruela. Empezó lo que ahora se llama el trazamiento de los contactos. Se empezaron llamadas telefónicas, empezaron a mirar cuáles eran los contactos estrechos de estos 2 pacientes. Y de ahí pues, se llegó a entender que el paciente 0 pues, había viajado en autobús y había cruzado muchos estados de Estados Unidos. Y en Nueva York, antes de ir al hospital, el paciente 0 había estado en contacto con muchas personas, con demasiadas personas. Ya era imposible contener el virus. Entonces, las autoridades decidieron de vacunar masivamente a toda la ciudad. Y la cosa tuvo sus cosas difíciles y sus cosas fáciles, porque se trataba de una ciudad de 6 millones de personas y se trató de una decisión tomada en muy pocos días. Las autoridades intentaron no asustar a la población. Here is a special message on the smallpox situation by the Health Commissioner of the City of New York. Ladies and gentlemen, Dr. Israel Weinstein. What is the real situation? Is there cause for undue alarm? No, I honestly say in answer to that, no. Pero a la vez, había que parar aquello como fuera. Tenían que ser rápidos y contundentes. But should there be mass vaccination? The answer is definitely yes. Abrieron centros de vacunación por toda la ciudad, en los centros sanitarios, en las iglesias, en las sedes de los sindicatos. Prácticamente toda la ciudad se convirtió en un punto de vacunación. Visión, determinación y eficacia. ¿Pero alguien cree que una campaña de vacunación es coser y cantar? También hubo escasez en los primeros días de vacunas. Hubo tensas reuniones entre las administraciones ciudadanas y las farmacéuticas, que al principio eran reticentes a entregar los lotes de vacunación. Tuvo que intervenir el ejército. Hoy vemos que algunos se han colado en el turno para vacunarse contra la COVID-19. Lo hacen así, como si nada, lalarí, lalará. Pero en 1947 la cosa era, digamos, más física. Hubo unas situaciones muy peculiares, personas agolpeándose sin ninguna distancias, cosas que hoy no estamos viendo. El proceso de vacunación de hoy es mucho más ordenado y mucho menos caótico. Pues entonces no era así. La gente hacía colas durante horas para luego escuchar que pues no quedaban vacunas y tenía que volver al día siguiente. Hasta mamporrazos se pegaron. No había sanitarios suficientes y tuvieron que recurrir a voluntarios de la Cruz Roja y de otras organizaciones. Les daban clases rápidas y materiales con instrucciones para que aprendieran a vacunar. Y entonces no tenían tantos recelos al pinchacillo, aunque lo hiciera un novato. A las personas que vacunaban las veían como los salvadores. Había personas que fingían de ser médicos y vacunadores para impresionar a sus amigos. Las vacunas despertaban pocas dudas. No había el mínimo puntillismo ni desconfianza, porque la alternativa, la viruela, siempre era peor. El alcalde de Nueva York se hizo una foto mientras se vacunaba y digamos que la respuesta de la ciudadanía fue muy grande. ¿Por qué? Porque en 1947, pues primero se moría más y la gente hacía mucho caso a lo que decían los médicos. En esa campaña utilizaron una vacuna de virus atenuado. Se trataba de vacunas menos seguras porque no había los test y las mismas estándares de seguridad que tienen las farmacéuticas de hoy. Pero la vacuna funcionó de maravilla. El 10 de mayo hubo el anuncio oficial de que la alerta había pasado porque se había alcanzado la que hoy llamaríamos la inmunidad de grupo. Fue un verdadero hito. No hay registros donde se puedan ver las cifras exactas, pero parece que vacunaron a más de 6 millones de personas en menos de un mes. En unos 15-20 días se consiguió vacunar a toda la población de Nueva York. Y ahora, con la viruela bajo control, nos vamos de Nueva York. Cascos, cinturones, que volvemos al presente y a Barcelona. Allí nos espera la doctora Laia Alemany,
jefa de la Unidad Molecular Genética en Infecciones y Cáncer del Instituto Catalán de Oncología, para hablarnos de una vacuna bastante reciente, la del virus del papiloma humano. Uy, cuánto móvil, y cuánto chándal, y cuánta mascarilla. Esto es el presente. Ya vemos que las epidemias no han desaparecido. ¿Qué va? Tenemos una pandemia encima que invadió todo el planeta en muy pocos meses. La pandemia de la COVID-19. Y a la vez estamos viviendo la campaña de vacunación más ambiciosa de la historia. Entramos en el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge. La doctora Laia Alemany conoce muy bien las vacunas porque es una de las autoras de la Guía Internacional de Vacunación contra el virus del papiloma humano. Este virus es la causa principal del cáncer de cérvix y de otros cánceres genitales. Por eso, una vacuna contra este virus es tan importante, porque evita que el virus provoque una infección en los genitales y evita las posibles enfermedades que se generan después. La doctora Alemany cuenta que estas vacunas se introdujeron en los programas de vacunación sistemática de chicas preadolescentes alrededor de 2007 y ya ha pasado el tiempo suficiente para comprobar su eficacia. Se vio que prevenía infecciones, se ha visto que previene lesiones preneoplásicas y ya empezamos a tener los primeros datos de reducción de la carga de enfermedad de cáncer, porque ya llevamos muchos años vacunando. Y todo el trabajo de investigación, de errores, de aciertos, para llegar hasta las vacunas, ha hecho posible que hoy hayamos podido desarrollar la vacuna de la COVID-19 en apenas 10 meses. Hay gente que piensa que se ha desarrollado, ¿no?, desde cero en muy poco tiempo y que no es así, porque ya a principios de 2000 apareció el SARS-CoV-1, que es de la misma familia. Y entonces ya en ese momento se empezó a investigar sobre una potencial vacuna para ese primer SARS, con lo cual ya llevamos 20 años, ¿no?, desde principios de 2000, con grupos que están trabajando en ello. Solo que ahora la carrera se ha acelerado por la necesidad de solventar un problema de magnitud mundial, pero que ya hay mucho conocimiento que se tiene desde hace 20 años. Y tampoco hay que olvidar todo el esfuerzo de todas las campañas de vacunación que llevamos desde el siglo XIX. La Real Expedición Filantrópica Balmis, la campaña de vacunación contra la viruela en Nueva York y tantísimas otras contra el cólera, la polio, el sarampión y la campaña mundial actual contra la COVID-19, que con todos sus fallos ya la quisieran los miles de millones de personas que han muerto por enfermedades infecciosas a lo largo de toda la historia. Vacunas es un podcast del Extraordinario. Guión científico Ricardo Cubedo. Dirección editorial Mar Abad. Dirección creativa Marcus H. Diseño sonoro Andreu Quesada. Producción Nus Cuevas. Estrategia y difusión Marín Alonso Carriazo. Locución Luis B. Producción ejecutiva David Cantoya y Óscar Hormigos. El Extraordinario tiene sus Jackmen en colección solo. Ellos ponen la gasolina y les cambian las ruedas para que la máquina vuele. El Extraordinario. Extraordinarium.